Los diarios de la boticaria, capítulo 9, Cacao. Al menos ahora comprendo su eficacia, dijo Jinshi con una mirada molesta hacia Mao Mao. Como yo, dijo Mao Mao. Jinshi miró casi abrumado por la catastrófica escena que tenía delante. Dijo, y no había ningún indicio de su habitual sonrisa distante, solo había una fatiga en su cara. ¿Cómo sucedió esto? Para responder a esa pregunta tendremos que retroceder en el tiempo unas pocas horas. El cacao que les enviaban ya no estaba en forma de semilla, sino que había sido pulverizado. Todos los demás ingredientes que Momo había pedido ya habían llegado a la cocina del pabellón Jade. 3 damas de honor estaban muy ocupadas intentando mirar, pero una palabra de Hyun-Yan fue suficiente para enviarlas corriendo de vuelta a su trabajo. Leche, mantequilla, azúcar, miel, bebidas alcohólicas destiladas, frutos secos y algunos aceites derivados de hierbas aromáticas para dar a todo un olor agradable, todos los ingredientes nutritivos y caros, y todos útiles para el brebaje de resistencia. Mamao había probado el cacao una sola vez. Había estado en una forma endurecida y endulzada llamada chocolate, y la había recibido de una de las prostitutas. Era un trozo del tamaño de la punta de su dedo, pero al comerlo sintió que había bebido una taza entera de licor especialmente fuerte. La dejó extrañamente mareada. El chocolate era, según explicó la mujer, un regalo de un cliente especialmente desagradable, que esperaba comprar el afecto de una chica vendida a la prostitución, ofreciéndole un regalo tan raro. Cuando la chica notó el estado alterado de Mamao, sin embargo, se enfureció profundamente, y la señorita del burdel le prometió al cliente volver. Y más tarde salía a la luz que una empresa comercial había empezado a vender material como afrodisíaco. Mamao había conseguido obtener un puñado de semillas desde entonces, pero nunca las había usado como medicina. Nadie del distrito de la Luz Roja vino al boticario buscando algo tan extravagante para un simple medicamento. Incluso ahora, Mamao recordaba el chocolate por la forma en que había sido endurecida con aceite y grasa. Su amplia experiencia con una ecléctica colección de medicinas y venenos en todos sus usos, sabores y aromas, naturalmente le dio un excelente recuerdo de los ingredientes. Todavía era temporada de calor y ya sospechaba que la mantequilla no se fijaría muy bien, así que decidió cubrir algunas frutas en su lugar. Un poco de hielo sería perfecto, pero eso era imposible y no estaba en la lista de ingredientes. En su lugar pidió que se preparara una jarra de agua sin hielo. Estaba llena hasta la mitad con agua. A medida que el agua se evaporaba, el interior de la jarra se enfriaba más para el aire exterior, lo suficiente frío para ayudar a endurecer las grasas. Mamao sumergió una cuchara en la mezcla y probó un poco de ella. Era amargo y dulce al mismo tiempo. Su lengua conocedora también detectó elementos que mejorarían mucho el estado de ánimo. Mao Mao era mucho más resistente a las cosas como el alcohol y las toxinas ahora que cuando probó por primera vez el chocolate, y no le hizo efecto. Pero aún así podía decir que era bastante poderoso. Tal vez debería hacer algunas porciones más pequeñas. Cortó la fruta por la mitad con una simple cuchilla y luego la sumergió en un líquido marrón. Las puso en el plato y luego las puso en la jarra. Puso una tapa de la jarra y luego la cubrió con una estera de paja para esconderla. Lo único que quedaba era esperar a que el chocolate se endureciera. Jinshi vendría esa noche. Eso sería suficiente tiempo. Supongo que tengo un pequeño extra. No había usado todo el líquido marrón, los ingredientes eran extremadamente caros y bastante nutritivos. Afrodisíacos o no, tenían un efecto mínimo en Mamao, así que decidió comerla ella misma más tarde. Cortó un poco de pan en cubos y los empapó en el material. De esta manera no tendría que preocuparse por ningún proceso de enfriamiento tampoco. Puso una tapa en el frasco líquido de cacao y lo puso en la estantería. El resto de los ingredientes los puso en su propia habitación y luego se dirigió al área de lavado para limpiar los utensilios. Debería haber puesto el pan mojado en su habitación también, pero ya estaba pensando en otras cosas. Tal vez su prueba de sabor la había dejado un poco ebria. Bueno, ya es demasiado tarde. Sucedió después de eso, mientras Mamao estaba afuera haciendo recados para Hyun-Yan, parando en el camino para recoger algunas hierbas medicinales para ella. El pan y el hecho de que debería haber ido a la estantería fueron expulsados de la mente de Mamao. Regresó con una cesta de ropa llena de hierbas, que completamente satisfecha consigo misma, solo para saludar a Hyun-Yan y a la consorte Yokuyo con un aspecto mortalmente pálido y bastante perturbado.
Respectivamente, Gao Shun también estaba allí, lo que implicaba que Jinshi estaba en algún lugar. Hyun-yan solo podía poner una mano en su frente y señalar a la cocina, así que Mao Mao prestó su cesta de ropa a los brazos de Gao Shun y se dirigió hacia ella. Descubrió a Jinshi con un aspecto bastante enfadado. La manera delicada de decirlo sería decir que una gran mezcla de colores duraznos y rojo claro se extendía ante ella, lo que significaba más claramente que las tres damas de honor estaban todas apoyadas una contra la otra, profundamente dormidas, sus ropas estaban desordenadas, sus faldas desaliñadas revelando lascivos destellos de muslos. ¿Qué ha pasado aquí?, Hyun-yan exigió Mao Mao. Me temo que no soy la más indicada para responder a esa pregunta, respondió. Se acercó a las tres jóvenes, se agachó, les levantó las faldas y les examinó. Está bien, este intento falló. Hyun-yan, sonrojándose furiosamente, golpeó a Mao Mao en la parte superior de la cabeza. Sentado en la mesa estaba el pan de color marrón. Faltaban 3 piezas. Las chicas lo habían confundido con un tentempié de la tarde. El cansancio la alcanzó después de haber acostado a cada una de las chicas en su propia habitación. En la sala de estar, Gyokujou y Jinshi miraban con asombro el pan de chocolate. ¿Este es tu afrodisíaco?, Gyokujou preguntó. No, señora, esto es... Mao Mao le dio una fruta cubierta de chocolate. Aproximadamente unas 30 piezas, cada una del tamaño de una uña del pulgar. ¿Qué es esto entonces?, preguntó Jinshi. Se suponía que era mi merienda para la cama. Todos parecían retroceder un poco en eso. ¿Había dicho algo malo? Gao Shun y Hyun-yan parecían no poder creer lo que veían sus ojos. Estoy muy acostumbrada a los licores y los estimulantes, así que no lo siento mucho. Mao Mao, una vez, en nombre de la ciencia, encurtió una serpiente venenosa en alcohol y la bebió, por lo que se le podría llamar con seguridad una bebedora experimentada. Consideraba el alcohol como una especie de medicina. Cuanto más susceptible eran nuevas formas de estimulación, mejor medicina funcionaba en una. Tomé este pan, por ejemplo. Aquí en el pabellón de Jade pasó por un afrodisíaco, pero ella tuvo que pensar que en la tierra de donde provenían los ingredientes sería sustancialmente menos efectivo. Jinshi tomó uno de los trozos de pan y lo miró con dudas. Me pregunto si podría probar un trozo con seguridad entonces, dijo. No, señor, no lo haga. Hyun-yan y Gao Shun lloraron casi al unísono. Mao Mao pensó que era la primera vez que escuchaba hablar a Gao Shun. Jinshi volvió a poner el pan en su sitio, remarcando que solo había estado bromeando, por supuesto. Habría sido bastante inapropiado para él consumir un afrodisíaco conocido en presencia de la consorte favorita del propio emperador, pero quizás incluso más al punto. Casi nadie podría haberse resistido a él si se hubiera acercado a ella con una sonrisa de ninfa y un rubor en sus mejillas. Su cara, aunque solo fuera por su cara, Mao Mao reflexionó y le dio crédito. Quizás debería hacer algo para su majestad, dijo Gyokujou con diversión. Podría alejarlo de sus costumbres habituales. Lo más probable es que funcione 3 veces mejor que una típica medicación para la resistencia, le informó Mao Mao. En esto, la cara de Gyokujou tomó un aspecto algo difícil de leer. 3 veces, murmuró algo sobre si podía aguantar tanto tiempo, pero los presentes no la escucharon. Parecía que no era fácil ser una concubina. Mao Mao puso afrodisíacos en el frasco atrapado y se los dio a Jinshi. Son bastante potentes, así que recomiendo tomarlos de uno en uno. Tomar demasiados podría sobreestimular el flujo sanguíneo y producir una hemorragia nasal. Además, el consumo debe limitarse a cuando el paciente esté solo con su pareja. Con esas instrucciones debidamente transmitidas, Jinshi se puso de pie. Gao Shun y Hyun-yan dejaron la habitación para prepararse para su partida. La consorte Gyokujou también asintió con la cabeza y se fue con la princesa dormida en un cargador. Cuando Mao Mao fue a limpiar el plato de pan, olió el dulce aroma desde atrás. Gracias, te ha metido en un buen lío. La voz era dulce, también como la miel. Mao Mao sintió que se le levantaba el pelo y algo frío le apretaba el cuello. Se giró a tiempo para ver a Jinshi saludándola al salir de la habitación. Lo entiendo. Cuando miró el plato, descubrió que faltaba uno de los trozos de pan. No tenía idea de dónde estaba. Solo esperaba que nadie saliera herido, murmuró Mao Mao, pero no parecía pensar que tuviera mucho que ver con ella. La noche aún era joven.
El Gran Archivo es un espacio dedicado a la preservación y narración de las historias de la literatura digital y ligeras. Las obras presentadas en este canal son propiedad exclusiva de sus creadores originales. Nuestra labor se limita a dar voz a estos mundos, respetando siempre la autoría y fomentando el apoyo a los escritores originales a través de sus plataformas oficiales.